comer rico en proteínas sin vivir pegado a la cocina. Sabemos que la falta de tiempo, creatividad o simplemente pereza te alejan de comer como quisieras. Con nuestro plan Solo Proteína solucionamos eso con 200 gramos de proteína, más de 50 opciones deliciosas y únicas como tortas de carne, pollito con papas, picadillo de plátano verde, 5 opciones por 20,000 colones. Visita hoy meliacr.com.
Buenos días Costa Rica, su servidor Marlon Méndez le saluda hoy, miércoles 15 de enero del 2025. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal que se transmite de lunes a sábado de 11 a las 12 de mediodía. Dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Eh, que hoy sea un miércoles bendecido para todos ustedes. El saludo a Andy Torres ahí en cabina y a José Domínguez allá en Goicoechea. Eh, y también el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores que hacen posible nuestro espacio hoy miércoles. Hoy vamos a compartir con dos entrevistas el día de hoy. Primero vamos a tener a don Oscar hablando de un tema sumamente importante con él, la agricultura urbana. Buenos días, don Oscar, ¿cómo amanece? Buenos días, don Marlon, y todos los que nos escuchan por Contacto Comunal. Un gusto estar por aquí con ustedes. Tiene Eh, no escucho el teléfono apagado, don Oscar, no. no, tengo el audio ya encendido. ¿Me escucha bien? Vamos a ver, yo, dígame por ahí, a ver si ya lo escucho. Ahí estaba saludándolos todos los que nos escuchaban por acá. Hola, ¿cómo está, don Oscar? Bienvenido a su programa Contacto Comunal desde Curriabá, hasta Hoyo Pavas. Estoy en Tres Ríos aquí por cosas de trabajo. Ando por varios lados. Hoy me tocó Tres Ríos. Muy bien, don Oscar. Bueno, aprovechemos estos 30 minutos para que nuestros oyentes y la gente que nos sintoniza y nos ve a nivel nacional conozca un poquito del negocio, del emprendimiento, cuándo nació, cómo surgió, qué servicios dan, y ahí conforme avancemos, ahí vamos a consultarle diferentes preguntas, ¿verdad? Súper, a la orden, don Marlon. Muchísimas gracias por la invitación. Verde Urbano nace a finales del 2020, más o menos hacia agosto del 2020, detectando una necesidad de pronto un poco tardía por la pandemia, como una tienda virtual de sustratos, plantas, macetas y herramientas para jardinería. Virtual, y digo tardío, ¿por qué? Porque agarramos un poquito la colita de que no se podía salir, que le llevábamos a su casa y demás. Hoy en día, 4 años después, estamos enfocados en la venta únicamente de sustratos, asesorías y una venta a la medida para las necesidades que tengan las empresas, las condominios, instituciones que tengan, digamos, requerimientos en cuanto a jardinería, herramientas para jardinería, sustratos e insumos. Eh, de pronto algún proyecto de cierta envergadura podemos analizar la venta de plantas. No obstante, ahorita estamos enfocados en una línea amplia de productos, sustratos, alrededor de 15 diferentes sustratos tenemos y vendemos en línea. O sea, nuestra venta es a través de la página web www.verdeurbano.cr, a través de nuestra línea de WhatsApp 89527000. Estamos en redes sociales, estamos en Google y en algunas, también participamos en algunas ferias. Eso es verde urbano, entonces es llevarle profesionalizar el cuidado de las plantas en nuestra casa eh, con nuestros productos. Muy bien, Oscar. Vamos así, ahora entrando en materia. Me acuerdo que dentro de nuestra niñez en las escuelas se nos daba una materia que era agricultura. El mundo acá dice, cambió la computación, el inglés y otras materias y se quedó de lado la agricultura, ¿verdad? Porque hemos venido creciendo, lógicamente, estos condominios y estos, estamos llenos de cemento, ¿verdad? ¿Cómo tratar de inculcar a nuestra niñez o juventud, ¿verdad? Porque yo me acuerdo de mi abuela que amaba las plantas y sembraba en cualquier espacio que tuviera ahí disponible. Lógicamente nuestra sociedad cambió también. Ahora preferimos un vehículo o tres vehículos dentro de la cochera y lo que menos pensamos es voy a sembrar, voy a alimentar, me voy a enamorar de las plantas que al final le dan esa frescura, eh, y esa parte verde que se ha perdido, ¿verdad, don Oscar?
Totalmente, definitivamente. Y bueno, yo no soy sociólogo ni nada de eso, pero también mucha gente se ha venido a las ciudades, ¿verdad? Y ese recuerdo o esa, sí, ese recuerdo que tenemos de la casa de la abuela, la casa de mi mamá, la casa de la tía que yo iba a visitar y estaba llena de matas, lo llevamos como un recuerdo vivo y tratamos de replicarlo con el cuidado de las plantas. Tal vez la agricultura no es lo que podemos hacer en la ciudad, pero tener muchas plantas en nuestro jardín, tener plantas en nuestro balcón, inclusive tener plantas en el interior de nuestras casas, por más pequeña que sea, en Costa Rica, la ventaja del clima es que nos permite tener gran cantidad de plantas en nuestra casa. Entonces, y eso viene dándose y con el tema de la pandemia, que realmente no es un recuerdo bonito de traer, pero al estar encerrados necesitábamos tener ese contacto con la tierra, necesitábamos tener ese contacto con la naturaleza y se dio y aumentó muchísimo la compra y la preocupación por el cuidado de nuestras plantas. Entonces, siempre se pueden tener plantas, no es necesariamente como dicen, hay que esperarse cierta edad para ser el señor o la señora de las plantas. Cualquier edad es buena para tener plantas. Hay un proverbio asiático que dice que el mejor día para sembrar una planta fue hace 20 años y el segundo mejor es hoy. Entonces, siempre podemos sembrar una planta. Nosotros en Verde Urbano, y bueno, por mi bagaje profesional, lo que pretendemos es facilitarle y llevarle los mejores productos para que usted siembre y tenga bien bonita esa planta. Entonces, tenemos una línea amplia de productos, tenemos diferentes videitos, tenemos diferentes eh, cortos comerciales y participaciones como estas para concientizar y para llevar a la gente la importancia del cuidado y la tenencia de plantas, ¿verdad? Porque uno le regala un hijito y uno dice, ¿ahora qué hago con esto, verdad? ¿Y cómo lo siembro? ¿Y a dónde lo siembro? ¿A dónde lo pongo? Hay muchas dudas alrededor de eso, ¿verdad? Pues entonces nosotros, la idea es poder facilitarles y ayudarles a que esas plantas crezcan de la mejor forma. Donde la materia prima para instruir a la gente, lógicamente, de dónde tomar esos nutrientes, son naturales, son reciclados, eh, y lógicamente cada planta de acuerdo al clima, de acuerdo, porque me llama la atención que las plantas se alimentan de la parte solar, ¿verdad? Con la transformación. ¿Todas las plantas son así, Oscar, o depende? Porque bueno, ahora también hay una facilidad de visitar los viveros, ¿verdad? Que es la otra opción de otro negocio que se abrió porque la gente va y visita y se lleva lo que le gusta y bueno, pero el vivero te dice, aquí está, páguemelo y vaya a ver cómo hace para darle mantenimiento. Si se le muere, ya no es mi culpa, ¿verdad? Sí, pues tengo muchos amigos viveristas y ellos lo que tienen es un negocio, algunos de producción, otros de venta, como usted dice, llévese, págueme y vaya. Eh, pero sí se ha trabajado, digamos, muy fuertemente en poder enseñarle a la gente, ok, esta planta es de interior, esta planta es de exterior, esta planta requiere más agua, esta planta requiere menos agua, y ahí se ha ido haciendo una tarea fuerte de parte de los viveristas y de parte de profesionales como yo para desarrollar todo este conocimiento. Nosotros tenemos una línea de sustratos categorizados en diferentes, valga la redundancia, categorías. Las plantas necesitan un soporte, entonces nosotros tenemos sustratos que sirven únicamente como soporte para las plantas, por ejemplo, la perlita, la vermiculita, la piedra pómex, también tenemos la fibra de coco y tenemos otros sustratos que funcionan o que aportan materia orgánica. Las plantas, aparte del sol, necesitan agua y necesitan nutrientes para vivir. Entonces, estos nutrientes se los podemos dar por diferentes formas, se los podemos dar por fertilizantes químicos, granulados, líquidos, o se los podemos dar por por abonos orgánicos. Llámese compost, que es un compostaje, que es el que podemos hacer en la casa, como usted comentaba. También tenemos el lombricompost, que nos ayudan las lombrices a fabricarlo. Y tenemos el bokashi, que es un tipo de compostaje que se hace a través de la fermentación de la materia orgánica.
este tema, hablábamos antitos de empezar la entrevista, que es muy preocupante, ¿verdad? Los rellenos sanitarios llenándose y nosotros botando indiscriminadamente todos los restos de comida a la basura, cuando podríamos estar haciendo algún proceso de compostaje, en compostaje en tómbola, compostaje en caja, compostaje con lombrices. Son procesos que no requieren muchísimo espacio, pues sí requieren, digamos, tiempo y cuidado, eh, pero no requieren muchísimo espacio. Entonces, estos productos los manejamos nosotros, el compostaje, el bokashi y el lombricompost, para darle los nutrientes a las plantas que necesiten. Ahora está muy de moda las benditas suculentas, ¿verdad? Bueno, ese tipo de... eso, usted que tiene tiempo en el mercado, eso nació hace poco, ese tipo de planta, Oscar. Bueno, la mayoría de plantas existen hace muchísimos años. Se fueron domesticando recientemente, yo diría hace unos 5 o 7 años. Se amplió la diversidad, ¿verdad? Porque siempre teníamos suculentas, siempre teníamos cactus, pero hace unos años, yo diría 5 o 7 años, se amplió la diversidad y, y se diseminó muchísimo el cuidado de las suculentas. ¿Por qué? Porque es una planta muy sencilla de cuidar. Es una planta que sus requerimientos nutricionales, sus requerimientos de agua son relativamente bajos, ¿verdad? Entonces la gente se emocionó mucho coleccionando suculentas. El clima de Costa Rica casi que permite tener suculentas en todo lado, exceptuando, digamos, zonas muy, muy húmedas, la zona sur del Caribe o la zona sur del Pacífico, que lo que va a hacer es complicar un poquito el manejo de las suculentas, pero en el resto del país casi que en cualquier lado podríamos tener. Eh, El, igualmente el ahora, bonsai, el bonsai también se implementa mucho en el país. Bueno, yo digo que es una planta que no es muy barata, Oscar. Pues sí. el bonsai, lo que pasa es, el bonsai es una técnica japonesa que significa árbol enano. Entonces, con el bonsai lo que yo puedo hacer es traer una especie de un árbol cualquiera y cultivarlo en un espacio muy pequeño, recreando las condiciones del árbol de tamaño real, pero en pequeño. Entonces, lo que hace que el árbol sea costoso o que el bonsai sea costoso es la dedicación de tiempo y esmero que yo le tengo que dar a esa especie. Entonces, para que un bonsai esté en perfectas condiciones, yo le tengo que dedicar muchísimo tiempo en poda de raíz, en cuidado, en alambrado, en cambio de sustrato, en cambio de maceta. Entonces, eso es lo que hace que el bonsai sea una planta costosa. ¿Cuál es la diferencia entre las plantas que necesitan sol y las que no necesitan sol para sobrevivir? O sea, Ok, cómo le instruimos a la gente que sí, que no? ok, lo mejor para esta pregunta que usted me hace, voy a devolverme un poquito. Las plantas necesitan básicamente tres cosas. Los que somos profesionales en las plantas sabemos que necesitan muchas otras más, pero son sol, agua y suelo. Entonces, todas las plantas necesitan sol. Las plantas que nosotros llamamos de interior son plantas que han modificado sus hojas o que han modificado su crecimiento para vivir en un espacio mucho más sombrizo, debajo del bosque, donde entonces son plantas que tienen hojas muchísimo más grandes. ¿Por qué? Porque necesitan atrapar con sus hojas cualquier rayito de luz que llegue, la necesitan atrapar. Por lo general, y son muy pocas, digamos, las plantas que tienen, las plantas de interior con flor llamativa, por lo general, lo bonito de estas plantas es el follaje, ¿verdad? Entonces podemos decir que los filodendros, los anturios, las begonias, eh, algunas calateas son plantas de interior que lo que tienen es un follaje llamativo. Cuando ya nos salimos, digamos, del interior o nos salimos del bosque, de esa sombra que me produce el bosque, ya estamos con las plantas de sol. Entonces ahí es donde tenemos otras plantas, donde tenemos floraciones llamativas.
tenemos el rabo de gato, tenemos el coralillo, tenemos el pavón amarillo, tenemos otras plantas y más comunes, digamos, tenemos la hortensia, tenemos las rosas que tienen una floración mucho más llamativa. Entonces, la diferencia entre una y otra es la cantidad de sol que va a necesitar y cuánta sombra me ayuda a mí a tener, digamos, mi casa en una ventana más con menos sol, entonces yo ahí puedo tener la planta. Pero lo que tienen llamativo son el follaje. Aquí tengo una pregunta, Oscar. Dicen que si usted le habla a las plantas, como le hablamos a nuestras mascotas, ¿verdad? Para que hagan caso, en realidad ellas reaccionan por lo que usted les habla o por lo que bota el ácido o algún elemento que ellas reaccionan por un tema químico, o en realidad y son seres vivos, ¿verdad? Que si no se les da el mantenimiento mueren, pero eso es la realidad. Bueno, vos que tenés años en esto, o sea, si le Sí, hablas a una mamá, qué lindo amaneció y se pone feliz y contenta y florece, es en realidad cierto eso. vea, Marlon, yo soy de que el conocimiento popular hay que respetarlo, ¿verdad? Hay un conocimiento popular que viene de muchísimos años y hay un conocimiento científico, ¿verdad? Este conocimiento, hay ciertos estudios y ciertas cosas que dice que la buena vibra de uno, que la buena vibra de la música, que ciertas vibras, ciertas frecuencias de onda de algún ruido o alguna música le favorecen a las plantas. Entonces, yo diría, si a usted le sirve hablarle a la planta y la planta está bonita, que aunque usted le hable y le diga buenos días, sígale hablándole a la planta. ¿Por qué va a dejar de hacer algo que le está sirviendo? Es un ser vivo, como dice usted, y ¿por qué vamos a hablarle mal a un ser vivo? Si la vibra que nosotros reflejamos inmediatamente se va a ver reflejada en este ser vivo. Entonces, tratar bien a las plantas y para que crezcan lindas, ¿por qué no? Sí, sí, no, igual vemos la otra parte con el tema de la maleza, ¿verdad? Y nuestras autopistas, esta gente que anda cortando los zacates, que ya prácticamente a veces no ves, y esa maleza no necesita nutrientes, ya no sé si es un tema de espíritu, que ellos son tan fuertes que rapidito vuelven a alzar y crecen y no requieren más que el agua y el sol, ¿verdad? Exactamente, es un tema de adaptación. Las plantas son seres vivos muy, muy, muy hábiles y se adaptan muy bien a las condiciones donde les toque crecer. Entonces, hay plantas, por ejemplo, los acates son plantas muy resistentes, tienen otro mecanismo, digamos, de hacer la fotosíntesis que permite que crezcan en lugares muy adversos, carreteras, suelos muy dañados o muy afectados, suelos compactados. Entonces, son plantas que crecen muy resistentes. Lo que nosotros tenemos que hacer como cultivadores de plantas es entender a dónde crece en la naturaleza esa planta para nosotros tratar de esas condiciones de la naturaleza, emularlas en nuestra casa o en nuestro jardín. Entonces, si nosotros tenemos un filodendro, el filodendro crece en la sombra, crece con un suelo muy húmedo, crece con humedad relativamente alta. Entonces tenemos, ok, voy a comprar un filodendro en el vivero. Bueno, voy a meterme ahí a internet. Ahora hay muchísima información, ¿verdad? Voy a preguntarle a Oscar ahí en Verde Urbano o cómo cultivo y emular esas condiciones. Entonces, si yo voy a comprar un cactus, entender o saber que ese cactus va a necesitar muy poca agua, mucho sol y un suelo muy drenado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer nosotros para darle esas condiciones de la naturaleza a nuestra planta en nuestro jardín? Eso es casi que lo primero que tenemos que comprender nosotros cuando queremos dedicarnos al cultivo o a la colección o al desarrollo de plantas en nuestros espacios. ¿Cómo hacemos con este bendito cambio climático, Oscar? Que ya, ve, ahora, bueno, viste el tomate, 5.000 el kilo, la papa, bueno, todos estos alimentos que son a diario en nuestra alimentación están sufriendo las consecuencias del clima, se cae el café porque se vienen las lluvias, ya no hay un verano, las estaciones son muy inconsistentes, ¿verdad?
Sí, Las plantas igual van a sufrir el frío, el calor, la lluvia o como todo ser vivo, florecen para seguir su ciclo de reproducción, ¿verdad? pues sí las plantas tienen algo que se llama los procesos fisiológicos o los ciclos fisiológicos, estas condiciones de agua que estamos sufriendo en estos momentos o en estos tiempos, complican muchísimo eso, ¿verdad? Porque tenemos el café que viene en un ciclo fisiológico de floración y ya el café está, digamos, programado en su programación celular, ya sabe que tiene que florear para dar fruto. Y viene el agua y le cae por una semana en diciembre, cuando ya el llenado de la fruta se está dando, cuando hay floración, y entonces la planta no es que tenga cerebro, pero usando una alegoría, se pregunta y dice, hey, pero ¿qué está pasando aquí? Yo ya estoy floreando, ya viene la época seca y ahora me llueve. Entonces es realmente es preocupante, no es una, pues sí es una tragedia, pero eh, ¿por qué? Porque entonces los productos no van a poder desarrollarse adecuadamente y pasa lo que está pasando con el tomate, pasa lo que está pasando con la papa, el café, mucho café se ha perdido, se ha caído y muchos productos que se deberían haber estado produciendo en la época seca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros con, con nuestras plantas en la casa? Estar monitoreando mucho el clima y suspender riegos o hoy amaneció aquí en la zona este de San José lloviendo, un aguacero desde la madrugada. Entonces, hoy en la mañana yo no debería regar mis plantas. ¿Por qué? Porque ya recibieron el agua o recibieron la lluvia de la noche. ¿Qué es lo que pasa con los agricultores? Que eso no lo pueden hacer, ¿verdad? Entonces, la cebolla que ya venían llenado y que ya estaba lista para cosechar, recibe el agua. Y entonces el proceso fisiológico se confunde y la planta no sabe realmente qué hacer. Ahora hablemos de la otra parte más complicada, que son los hongos y las ¿Qué otras benditas preguntas? hormigas. Sí, aquí, no, aquí me preguntan cómo luchar contra los hongos y las hormigas, ¿verdad? Que rapidito, bueno, por su ciclo de el invierno, ¿ah? Que prácticamente tienen sus reservas en los hormigueros o los hongos que salen en las plantas. Eso es muy difícil de controlar. Bueno, aquí preguntan que si la cal realmente es efectiva, más bien daña la tierra, produce el bendito pH, ¿verdad? Porque hay tierras de tierras, ¿verdad, Oscar, en esto? ¿Cómo saber si una tierra es fértil o no? Ok, ahí hay dos temas, ¿verdad? Tenemos el tema del suelo. ¿Qué es lo que nosotros buscamos en el suelo? Siempre buscamos que el suelo sea el suelo funciona como una esponja, ¿verdad? Entonces va a guardar el agua y va a permitir que las raíces entren en el suelo. Eh, lo que tenemos que hacer con el suelo es siempre asegurarnos que esté bien sueltito, bien permeable. Entonces, para eso hay ciertas técnicas o ciertos tips, digamos, por ejemplo, con un palillo de estos chinos o con una varita de, mm, de metal o algo, yo lo inserto. Si la varita entra bien hasta el fondo, el suelo significa que está bien. Si no entra, entonces significa que está compactado. Entonces yo le tengo que agregar ciertas cosas, ciertos insumos para mejorar esa estructura. Entonces ahí es donde nosotros, digamos, comercializamos algunas cosas, por ejemplo, la perlita, la vermiculita, la Pomex, para mejorar eh, la compactación del suelo. Ese por el lado del suelo. Después tenemos el lado de las plagas, ¿verdad? Con este tema del cambio de calor, lluvia, hace 3 días bonito y viene la lluvia, ahí es donde los hongos y los insectos están felices. ¿Por qué? Porque dicen, ah, aquí voy a estar y voy a atacar, ¿verdad? O de pronto uno regó ayer en la tarde y en la noche llovió, entonces la humedad relativa y la humedad en el suelo y en las hojas está muy alta. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, yo siempre recomiendo algunas labores culturales antes de aplicar algunos productos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo
muy llena la planta, con mucho follaje. Yo le quiero quitar algunas hojitas para que el viento me ayude a sacar esa humedad y entonces los hongos no puedan proliferar. Después, asegurarme que el suelo esté bien drenante para que no haya acumulación de agua. Y después, si la plaga o el hongo sigue, el hongo o el insecto sigue afectándome, entonces yo ya busco, número uno, conocer a la plaga. Yo necesito saber cuál plaga es la que me está afectando, ¿verdad? Porque si a usted le pica la cabeza, usted dice, bueno, ¿qué es lo que por qué me pica la cabeza? Y ahí va y pregunta por algún producto, ¿verdad? No es que le pica la cabeza y ya se va a echar cosas para piojos y de pronto era que una alergia al champú, ¿verdad? Entonces hay que conocer a la plaga o conocer qué es lo que vamos a estar combatiendo. Y después ver si hay alguna alternativa natural, ¿verdad? Porque vamos a estar trabajando en casas y las alternativas químicas por lo general son muy tóxicas o peligrosas para nosotros, para los insectos, para el agua, para los peces, para todos. Entonces, buscar alguna alternativa natural, hay muchas en el mercado, hay hongos que controlan insectos, hay hongos que controlan otros hongos, o sea, hongos que son amigos nuestros y ahí ahora sí, entonces ya conocemos la plaga y sabemos qué producto le vamos a aplicar y aplicarle el producto. Dígame, Me, Marlon. pregun- Me preguntan aquí el tema del zacate, que ahora lo mencionaste. También vos das asesoría en el tema de canchas de fútbol. Es que a nosotros pues nos ve mucha gente, comité de deportes. Vamos a ver, eso es otro tema un poco más amplio porque hay empresas que se dedican bueno, ahora venden el zacate y te lo Sí, ponen ahí. No sé si por su naturaleza, como lo decía usted, Oscar, el zacate se adhiere y se compenetra y ahí sobrevive, ¿verdad? Esa sí, no, parte no, la das vos también. nosotros en Verde Urbano, bueno, nos dedicamos a la venta de los productos. Si usted tiene algún problema, digamos, con la parte zacate, de plagas, compactación, podría hacernos la pregunta y evaluar, digamos, el caso. Yo tengo otra empresa hermana que es mi empresa consultora, que sí podríamos, digamos, ver también el caso para ver, para, para ver si le podemos brindar la asesoría en cuanto a ese tema. Entonces, sí podríamos evaluar el caso, nos puede contactar perfectamente. Aquí me pregunta una señora, ¿es diferente sembrar ruda o manzanilla o culantro? Porque bueno, es parte de la cultura, ¿verdad? O sea, puedes tener una maceta para tener esos productos. Ese tipo de planta no requiere un gran espacio en suelo, sino ellos se nutren en un espacio corto. Pues Oscar. yo diría que sembrar plantas digamos, con las condiciones que yo estoy diciendo, conocer las necesidades de la planta, conocer las condiciones donde yo lo voy a sembrar y conocer la disponibilidad de tiempo que yo tengo para cuido es igual con cualquiera. O sea, si yo voy a sembrar romero o si yo voy a sembrar culantro coyote, las dos plantas van a necesitar que yo esté pendiente, que yo esté viéndole la humedad, que yo esté regándola o no regándola, que yo le esté viendo las plagas, igual van a necesitar. Muchas plantas o muchos clientes a nosotros nos piden una pequeña huerta. Por ejemplo, la ruda tiene un significado muy importante en el conocimiento popular para las malas vibras, ¿verdad? Entonces, hay un lado de la puerta que no recuerdo cuál es ahorita, que si usted siembra una ruda y se le muere es porque le están echando el mal de ojo. Entonces, ¿verdad? Ese tipo de cosas uno las respeta y le dice a dónde quiere la ruda y yo se la siembro, ¿verdad? Muy rico el zacate limón para un té, cocinar con hierbas frescas de la casa, eso es muy rico y perfectamente lo podemos tener, ya sea Aquí, en maceta o en suelo. aquí me pregunta otro oyente lo del sarán. ¿Eso qué efecto causa? Bueno, cuando uno anda en carretera y ve esas plantaciones que las forran con, con ese material, ¿qué es lo que hace el sarán para que la planta o el cultivo, que generalmente lo hacen en fresas y en algunos otros
productos que son un poco delicados. ¿Eso también lo hacen ustedes, Oscar? No, ambientes protegidos no lo trabajamos tanto. Eso se llama o es un método de cultivo. Se trabaja más en cultivos, digamos, como dice usted, más delicados, de mayor valor económico. Eh, y lo que hace es, por ejemplo, el sarán, lo que hace es reducir la radiación solar. Entonces, me va a agarrar ese sol que viene, pongámosle en 1000 unidades, pega en el sarán y me lo fracciona y me entrega 300. Entonces, reduce la radiación solar. Igualmente hay ambientes protegidos que son con plástico. Eso lo que hace es quitar de mi sistema las condiciones climáticas. Entonces, sin importar si llueve o no, yo igual puedo seguir produciendo. Eso significa que yo tengo que tener otra alternativa de cómo poder regar mis plantas. Entonces, por eso se usan en cultivos de alto valor económico, porque significa que va a tener sistemas de riego, sistemas de bombeo, sistemas de captación de agua para yo poder regar las fresas, las flores, etcétera. Entonces, son cultivos de ambiente protegido, se llama. En el tema de los cítricos, ¿hay algún tipo, así como vimos el bonsai, genéticamente hablando, para tener en mi patio un palo de naranjas, de limón, de mandarina, que no tenga que crecer las No, dimensiones que tienen este tipo de árboles? eh, hay algunos cítricos, sí, digamos que vienen predeterminados para crecer menos o, digamos, producidos por injerto que crecen menos o que producen más rápidamente. No obstante, la magia de los cítricos diría yo que es la poda. Entonces, aprender a podar el cítrico, de pronto no hacerlo un bonsai, pero aprender a reducirlo y a mantenerlo pequeño, eh, es el éxito de que el cítrico me produzca bien. En el mercado hay algunas empresas que están vendiendo cítricos en macetas, unas macetas grandotas de 50 litros o 40 litros, eh, y permite tener en un espacio pequeño un cítrico. El cítrico necesita muchísimo sol y relativamente poca agua, entonces también hay que considerar eso. Este tipo de material que ustedes usan a nivel de compostaje hay de todos tamaños, me preguntan aquí. O sea, ustedes los venden, los instalan y le dan a las instrucciones a la gente para que vaya depositando los desechos alimenticios. Sí, señor. Por ahí pasaron una imagen del implemento que nosotros tenemos, que es esta tómbola, eh, que alcanza más o menos para 4 personas en un consumo, digamos, promedio. Ahí al adquirirlo se le da toda la instrucción, digamos, de cómo procesarlo, pero es una práctica, digamos, si se meten las prácticas diarias de trabajo en la casa, relativamente fácil y sencillo. Y nos va a dar un resultado que es este compost para el uso en las plantas. Muy bien, sí, hay que ir creando cultura, ¿verdad? Desgraciadamente y ha costado, y ahora que es de moda, que ya no tenemos rellenos sanitarios en este país y nadie quiere el relleno ya, y Sí, vamos a tener que ir cambiando la cultura, ¿verdad? Y dejar de todo ese consumismo que desgraciadamente en nuestra sociedad se da mucho, ¿verdad? Con pizzas y pollo y todo este tipo de cosas que al final la gente desecha y va a la basura. Eh, y no hay control sobre eso, ¿verdad, Oscar? Entonces creo que hay que empezar a crear una cultura de aparte de que dependiendo también se puede volver en un negocio, ¿verdad? Porque puedes vender esas bolsas de abono también. sí, pues ya tenemos varias competencias en el mercado, entonces, pero sí, sí puede ser un negocio perfectamente. Y sí, el manejo de desechos reduce entre un 30 y un 50% de la bolsa de basura que podemos depositar. Entonces, imagínense que un implemento de estos que produce compost me puede quitar olores, me puede quitar moscas del basurero, me quita y me reduce la bolsa considerablemente, para la problemática que tenemos ahora de todos estos compostajes, de todos los rellenos, sí.
Ustedes, Oscar, visitan, vamos, están concentrados básicamente en el área metropolitana o van a alguna, o digamos que la zona rural es un poco menos, vamos a ver, menos demandante porque hay más cultura, hay más espacio, o igual van a cualquier parte del país. Nosotros los productos los hacemos, enviamos a cualquier parte del país a través de encomienda, y la parte de asesoría sí estamos enfocados más en la zona central. Eh, Ahí están nuestros contactos. Si cualquier, a ver, el caso que tendríamos, eh, pero en la zona, digamos, fuera del GAM, estamos más propensos al envío de los productos. Muy bien. Aquí tengo otra consulta vamos a ver, eh, instituciones públicas los pueden contratar las instituciones públicas, Para la, o ya más es un tema, no, instituciones bueno, públicas puede igualmente cotizar con nosotros para la venta de los productos. Pero puede tenemos un correo también que es hola@verdeurbano.cr. Entonces, cualquier cotización que usted tenga, que su empresa, que su institución, cualquier necesidad de materiales o de proveeduría para jardinería, puede hacérnosla llegar. muy bien, Estamos Oscar. en proceso, porque esto, Marlon, ha sido un proceso de crecer la empresa, de cambiar de estrategias y como toda empresa, ¿verdad? Tiene sus altibajos. Estamos en el proceso de incorporación en SICOP, pero cualquier otra forma de contratación en este momento podemos llevarla a cabo. Bueno, Oscar, ha sido un placer. Vamos a ver si coordinamos otra entrevista ahí en vivo para que nos apliques el producto y la gente que nos sintoniza pueda tener la técnica de aplicar todos esos elementos para nutrir nuestras plantas. Y ojalá que en nuestra cultura podamos rescatar esa educación que se perdió. O sea, ya no, yo entiendo que el mundo cambió y ahora la tecnología arrasó con nuestras costumbres, digamos, normales con los que nos criamos nosotros en nuestra época de niñez, ¿verdad? Pero cada vez prácticamente, si visitamos la mayoría de hogares, no encontramos, pero ni nada, todo es cemento, tecnología y es bueno inculcar esa parte verde, ¿verdad? Que se ha venido perdiendo con esta mole de cemento, ¿verdad? Que nos estamos llenando. Pues sí, eh, siempre hay un grupo grande de amantes de las plantas, amantes de cultivar, y aprovechando el espacio, invitarlos este fin de semana. Vamos a estar en una feria de plantas en Sarchí, en el Jardín Botánico del C15, se llama el Festival de Plantas, con nuestros productos y diversos otros emprendedores de este mercado. Invitarlos a que pierdan el miedo de cultivar plantas, que le pidan un hijito a la mamá, a la tía, al vecino, y vayan haciendo, como dice don Marlon, conciencia de lo lindo que es tener plantas, porque las plantas lo único que le dan a uno es alegría. Bueno, trabajo, pero alegría también. Y no duden en visitar nuestras páginas, verdeurbano.cr. Ahí tenemos diferentes productos, y agradecer muchísimo a don Marlon y a su espacio en Radio Costa Rica para poder conversar sobre este tema. Abierto a otra entrevista cuando usted guste, don Marlon. Muchas gracias, Oscar. Que tengas un bonito miércoles y ahí estamos en contacto. Igualmente para todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Gracias, Oscar. Que tenga un buen día. Bueno, ya seguimos con don Brian. Buenos días, don Brian. ¿Me escucha? Vamos con don Brian Cole a tocar un tema hoy, un tema importante, legal. Entonces, me parece que ya estamos con Brian ahí. Listo, don Brian, para hablar hoy el tema de sucesiones y que nuestra gente pueda conocer más de este tipo de temas legales
A ver cómo estamos ya con Brian ahí. A mí me Buenos parece que lo días para escucho, todos Brian. y para Hola, Brian, feliz año. todos. Igualmente, don Marlon, igualmente feliz año para Bien, por dicha. todos. Esperando compartir este año Qué diferentes bueno. temas y siempre con su buena instrucciones para toda la gente, ¿verdad? Entonces, conversemos hoy de sucesiones. ¿Qué es sucesiones? ¿Qué significa sucesiones? Para instruir a toda esta gente que nos a nivel Ok, nacional, Brian. así es. Bueno, primero que todo, buenos días para todos los que nos escuchan, a nuestros oyentes, también a los que nos miran por Facebook, por el Internet, que por cierto sé que hay bastantes que nos escuchan. En primer lugar, hay que saber qué es una sucesión. En primer lugar, vamos a ver lo que es un causante, que es la persona fallecida o CISA, que es la que tenía. Por lo general, digamos, uno ha visto, las sucesiones se abren con bienes, por ejemplo, casas, carros, lotes, así sucesivamente. Hay dos tipos de sucesiones muy importantes. Una que es la sucesión notarial, la que realiza un notario público, ¿verdad? Y la otra que es la sucesión judicial. Cuando hay sucesión notarial, cuando todos son mayores de edad, todos están de acuerdo y no hay ningún inconveniente. Pero si, por ejemplo, hay personas menores de edad o discapacitados, o hay alguna otra situación especial donde, por ejemplo, haya contención o sea pleito, en este caso se va de una vez a la vía judicial. Por cierto, un sucesorio vía judicial, mire, puede tardar desde un mes hasta 10 años. Un día de estos vi un sucesorio, un casillo ahí que está ya para 10 años, usted no lo crea. Y en sede notarial puede durar hasta 3 meses o 4 meses, depende del notario y depende de la velocidad con la que el notario trabaje, porque los sucesorios van por etapas. Es importante indicarle a nuestros amigos oyentes de que, digamos, el sucesorio notarial lo tiene que realizar un notario público. Y ojo aquí, porque ya he recibido consultas, hay que me las han hecho hasta por WhatsApp. Me preguntan, licenciado, una preguntita, ¿y si el notario está inhabilitado, está suspendido, puede ser un sucesorio notarial? La respuesta es no, no puede. Y peor aún, si el colegio de abogados lo suspendió disciplinariamente, digamos, casi siempre el colegio de abogados y los colegios profesionales, y no solo el de abogados, suspenden más que todo por morosidad. O sea, que la persona dejó de pagar la cuota de colegiatura durante 6 meses. Ahora bien, ya hay maneras de recuperar esa condición. Lo que pasa es que ya ahí estamos hablando de otro tema que tal vez será para en otro momento. Pero a nosotros lo que nos interesa saber es que hay dos tipos de sucesiones. Una, la sucesión testamentaria, la que regula el Código Procesal Civil a partir, si no me equivoco, del artículo 110. Por ahí hay todo un capítulo ahí que menciona el sucesorio. Y está la otra sucesión que la regula el Código Civil, que es cuando tenemos la sucesión cuando no hay testamento, cuando no hay herederos. Entonces vamos a verlo rápidamente porque por cuestiones de tiempo no me puedo detener mucho en el tema. Los herederos son aquellos que fueron nombrados por la persona causante, o sea, el difunto en vida. Y son aquellos que tienen derecho a la herencia. Pueden ser, digamos, incluso hasta, por lo general, a veces se nombra, lo mismo es una base que es la persona que va a representar y la persona que por lo general le toca administrar. Es que también hay algo muy importante que hay que mencionar aquí y lo voy a mencionar porque es importante que lo sepan. Dependiendo si es notarial o sesión judicial, se tienen que cumplir algunos requisitos. Por ejemplo, para poder asociación puede ser cualquier persona interesada. Algunos me han hecho la pregunta y es esta: si yo tengo deudas con Hacienda, con un banco, o tengo deudas, ejemplo, con Gocho, para darles una idea, y resulta que se murió la persona, ¿pueden la persona de ellos a la sucesión y pedir que sea una sucesión por eso? Sí, claro, por supuesto, lo pueden hacer, porque el Código Civil indica que cualquier persona que tenga un interés legítimo puede pedir la sucesión. En este caso, si hay deudas, obviamente las van a rebajar del patrimonio del causante. Por ejemplo, en general, he visto aquí en la oficina casi
no, pero casos de, por ejemplo, persona tenía un ejemplo con caja de que la persona muere. Entonces, en algunas financieras, estoy mencionando caja de solo para darle un poco de publicidad, pero imaginen ustedes que, por ejemplo, las entidades tienen por una póliza de entonces las mismas entidades se encargan de cubrir eso, pero a veces hay casos donde no alcanza, entonces se van a sucesión. Por ejemplo, para nosotros poder un sucesorio en sede de juicio o notarial necesitamos, número uno, la constancia de función de la persona, que la obtenemos en el registro civil. Necesitamos también saber si tenía testamento, o sea, tenemos que ir al archivo notarial, eso queda allá en, si no me equivoco, el archivo allá en Zapote, queda donde está el Archivo Nacional, hay un depósito donde los notarios depositan sus protocolos y ahí es donde se consulta si la persona tenía testamento, ¿no? Uno verifica también el estado civil de la persona, si era casada, soltera o estaba en un niño, qué sé yo. Y por cierto, voy a mencionarles una cosita, sí me llegó un casito muy extraño donde, por ejemplo, el señor muere, estaba juntado, estaba casado, este es el problema. Y resulta que la señora que con este señor veces necesita que den plata de bueno, en estos momentos no sé cómo está el enredo, que no estoy llevando esto, pero sí te decía que está bien complicado. Aquí los bienes a la esposa. También nosotros tenemos que ver si la esposa tiene bienes gananciales, ¿qué es eso? Los bienes producto del matrimonio, o en este caso después, en este caso por muerte. Entonces uno revisa si hay bienes gananciales, sí o no, y después uno revisa si hay más herederos. A veces ha sucedido que en una sucesión se apersona el hijo no reconocido por el señor o la señora. Y después hay que hacerle una prueba genética, no sé qué, y después hay que incluirlo dentro de la sucesión. Ya después de eso, entonces viene la otra etapa, que es dar a los herederos. En sede notarial se hace un inventario, después se nombra se busca una base, y finalmente después se hace una declaratoria de herederos, con los bienes y habiendo heritaje, qué sé yo. Yo también algo muy importante para nuestros amigos oyentes. A veces vienen y le dicen a uno, Miguel, yo ocupo que llevar un sucesor de aquí a allá, pero cuando revisa el sucesorio se da cuenta que o bien falta información o a veces se dan casos donde, por ejemplo, uno dice, ya, y este sucesorio necesita algo más. Porque, por ejemplo, digamos, aparte de lo que acabo de mencionar, si había testamento o no, que eso es importantísimo nosotros saberlo si hay o no hay. A veces se ocupan la constancia de los bienes, ejemplo, si tenía casas, carros, porque a veces se han dado casos. Yo ya he escuchado varios, dos de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional solicita que hagan un sucesorio, pero para repartir la póliza o para repartir en este caso las cuentas bancarias, para saber los beneficiarios y todo eso. Yo recomiendo a todos nuestros amigos oyentes que usted nombre a las personas que considere en vida, porque si no después las personas cuando llegan a hacer estos trámites tienen un terrible y engorroso procedimiento que tienen que cumplir. Por otra parte, también es importante mencionar a los amigos oyentes que si usted va a abrir un sucesorio en sede judicial, tiene que abrirlo en el juzgado civil. Si es aquí en San José, me han hecho la pregunta varios que dónde queda el juzgado civil. Bueno, queda en la torre judicial, a la par del edificio donde está la Corte Suprema de Justicia, en esa misma calle, enfrente. Entonces usted va a presentar la demanda, los retos de la demanda según el Código Procesal Civil, que son varios, por ejemplo, tiene que tener el nombre de la persona, de las partes, en este caso, el sucesor del asunto. Sí es importante indicarle a nuestros amigos oyentes que los tiempos son estimados, porque depende de cada caso. A veces, por ejemplo, van a la vía judicial, luego se ponen de acuerdo y pasan a la vía notarial. O hay casos donde el notario se ponen de acuerdo con el notario y aquí no está de acuerdo, pero los herederos y ahí automáticamente pasa a la vía judicial también, que suele suceder. Y eso sí es un problema.
Lo comento porque yo lo he visto y lo he visto por aquí, por mi casa hay muchos notarios públicos y a veces me comentan algunos colegas que están en ese tipo de situaciones. Yo soy de acuerdo con que de vender el bien y lo van a... En estos casos, yo lo mencioné con la entrada en vigor del Código Procesal de Familia. En estos casos, mejor vender el bien y repartir lo que queda entre cada uno. De hecho, yo escuché un caso de un sucesorio que ya tenía poquito que vender la casa, claro. Tuvieron que pagarle al abogado, pagar el peritaje, todo ese asunto, y es bastante caro el asunto. Entonces, algunas personas me preguntan, ¿y cómo evito yo un sucesorio en vida? De ahí, tiene dos opciones, o hace una donación o hace un usufructo. Y el usufructo es en este caso que usted viene y dice, bueno, yo voy a dejarme la propiedad, yo voy a ser el nuevo propietario y voy a darle el usufructo a mis hijos para quitarme esta situación de encima. Es importante a nuestros amigos oyentes que nos escuchan que si va a cuidar los testamentos, el testamento abierto ante notario público, en casi todos los abogados, el testamento cerrado, que es un poco complicado. Resulta que usted, señor notario que nos escucha, tiene que tener algo para guardar ese testamento, como una bóveda de seguridad. Yo no sé los demás notarios, pero aquí en la oficina no tenemos ese tipo de sistema. Tal vez más adelante sí, podría ser que vamos a comprar uno. Pero digamos, el testamento cerrado tiene la particularidad y el testamento abierto también que tiene que tener 3 testigos que lo firmen y ya pues usted se quita este problema. Usted presentan de ellos el testamento, pues el juez lo abre y el juez inicia todo el proceso de eso. Yo lo estoy mencionando aquí por encimita, que por el factor tiempo, pero también es importante mencionarle a los amigos oyentes que, bueno, ya la pregunta no va en este sentido, porque lo mencionan, un proceso civil se puede llevar años. Y Vaya, depende de la materia, a veces lleva días. es Dígame, don diferente Marlon. una mortual es diferente al sucesorio, o sea, viene de la mano. Cuando alguien fallece y no deja todo en regla, hay que abrir una mortual. Una abriendo la mortual, pasamos al tema Es correcto. y el costo de abrir una mortual es muy alto. Don Marlon, técnicamente la misma cosa, el mutual, como así lo conocemos popularmente, el sucesorio es lo mismo. Lo que ocurre aquí es que, digamos, cualquier persona lo puede abrir, el hijo, el hija, el esposo. Por lo general, casi siempre, digamos, un sucesorio lo abren por lo general los hijos, o lo abre la esposa si está en vida, o lo abre cualquier persona que esté interesada. Ahí, por lo general, y lo digo porque casi siempre se abren sucesorios de tipo notarial. Ahora bien, si ya hay un pleito y todo el mundo está inconforme y se van a la vía judicial, puede durar años. Incluso quisiera mencionarles algo que es importante que lo sepan también. En el sucesorio notarial como en el sucesorio judicial, o sea, no dos, porque se pueden dar esta misma situación, hay que verificar el cumplimiento de los requisitos. Después de que se hace la declaratoria de herederos, todos los herederos se apersonan, se reparten la herencia y ahí termina el asunto. Después, y lo digo de forma muy rápida para tratar de indicarle a nuestros oyentes, pero también se han dado situaciones donde, por ejemplo, a veces en el sucesorio se dan casos donde, digamos, el causante tenía más deudas que bienes. Entonces, de ahí lo que hay que hacer es vender lo que se tiene y pagar esas deudas. Porque, por ejemplo, hay un artículo que lo está circulando, creo que es el Financiero en internet, ahorita no lo tengo a mano, y resulta que le explica a la gente cómo recuperar las financieras, las de por tarjeta que cuando las personas mueren. Y precisamente este tema de las deudas del usuario. Si es importante, que escuchan, si usted va a un notario, usted tiene que asegurarse que está bien habilitado. El notario puede ejercer como notario, haga la redundancia, porque digamos, también si es por vía judicial que ya el asunto está ahí, porque en vía judicial hay una serie de etapas las mismas que hemos mencionado,
Pero también es importante mencionar, el requisito es que no tenemos que saber la cantidad de bienes que tenía ese causante. ¿Por qué lo digo? Porque de ahí podría ser que yo abrí una sucesión por el ejemplo, la casa resulta ser que tenía 3 fincas, tenía, no sé, 2 empresas, 15 cuentas de banco, algo así, para barajar un poco. O que antes tenía un patrimonio de 100 millones de colones. Pero para ser realistas, yo sí he visto sucesiones ya no de 100 millones, sino de ejemplo 1 millón, 3 millones, 4 millones. Y también hay que tomar en cuenta para nuestros amigos oyentes de que tienen que tomar en cuenta el tema de los honorarios de abogado, ¿verdad? Porque entre más valor tenga ese sucesorio, obviamente así va a ser el honorario de abogado. Y también hay que tomar en cuenta el tema del impuesto del valor de, que es importante que nos digamos que, digamos, cuando tenga un abogado, de nosotros los abogados están ahora cubiertos por el IVA. O sea, nosotros tenemos que pagar y tenemos que pasar Hacienda. Para darles una idea, si yo tengo unos 10 millones de colones, tengo que darle una parte de Hacienda a la misma. Dígame, don Marlon. ¿Quién tiene el monto, Brian? Digamos, vamos a ver, pongamos un ejemplo, ¿verdad? Digamos que mi mamá se murió hoy y la propiedad donde ella vive vale 100 millones de pesos, ¿verdad? Pero no dejó testamento, no dejó nada, y nosotros somos 4 hermanos. Ah, ya. Entonces, ¿quién Ahora define el lo monto? vamos a ver ese tema. Ajá. Para que me diga quién define el monto, a quién hay que pagarle. Ya vamos a ver. Para que nos explique a los oyentes, a ver Híjole, cómo ese es funciona. el tema común. Es un problema. Bueno, compañeros y compañeras, para todos, la pregunta que es no Marlon en vale. Resulta que yo tengo una propiedad. Resulta que yo tengo una propiedad de 10 millones de colones. Yo no dejo testamento. Están mis hermanos, mi mamá, mis padres. Y abrir una asociación, en este caso legítima. Dos tipos, una la testamentaria, que es la que estamos viendo ahorita, cuando no hay que seguir todo un procedimiento engorroso, que es ese código civil. En este caso, primero van los padres, luego van con los hijos, luego van con los familiares, y ahí se decide quiénes son los herederos. Y otra cosa que está preguntando don Marlon, si esa propiedad tiene 100 millones de colones, imagínense ustedes cuánto cobra por una. Ahorita no tengo la calculadora a mano, pero sí le puedo decir que si son 100 mil colones, un montón de plata en honorarios, mínimo con 10 millones, si no me equivoco. Entonces, es importante, tus amigos oyentes, señor, señora, si usted tiene una casita, un carro, tiene cuentas o tiene o incluso, o por ejemplo, las pólizas estas del magisterio, las pólizas de cuando uno va a un banco a pedir un préstamo, ellos le ofrecen una póliza, señora, deje, deje a las personas designadas para que no haya este tipo de problemas. Porque incluso don no lo pregunta, pero yo sí lo voy a mencionar. Yo sí he visto casos de personas que se agarran, perdón la expresión, que se agarran por las propiedades de la persona que está muerta. Se agarran, yo no sé si ustedes se acuerdan del caso de Mario Moreno Cantinflas, que él falleció en 1992, 93, por ahí anda, no me acuerdo muy bien. Bueno, pues resulta que Mario Moreno Cantinflas no tenía esposa, tenía sus sobrinos. Entonces hoy en día los sobrinos de Cantinflas siguen agarrados del niño por la herencia y el dinero que tenía Cantinflas. Y todo porque Cantinflas no tuvo la visión de dejar testado. Recomiendo para todos que nos escuchan mejor de testamento, no se la juegue, no deje que sus familiares hagan después que usted está muerto, porque eso es bastante feo. Incluso para los que nos escuchan, hasta he escuchado casos de adultos mayores que los despojan de sus bienes. O sea, qué barbaridad, o sea, no hay
respeto por los adultos mayores. Los despojan de sus bienes y les quitan todo, o sea, eso no puede ser. Y incluso para algo que es malo, tiene una vía y no aparece nada que la busca, pero adivinen si le va a caer la propiedad, a caer convertida en efectivo, no hay de todo. Entonces, ¿qué es lo mejor para evitar esta situación? Mire, un notario público haga un testamento abierto o cerrado. Si es cerrado, señoras, señores, usted tiene que buscar bóveda o algo para guardarlo y abrir, no, ya usted muera. Aunque voy a ser sincero, yo no recomiendo un testamento cerrado, salvo en unos casos muy raros. Yo recomiendo el testamento abierto. Usted puede modificarlo, donde usted quiera, modificar. Me he hecho un testamento, sí, pendiente de la persona en su cognitiva, evolutiva, estaba de 5 días y se encontraba a como estaba en ese momento. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque si por ejemplo, yo, digamos, a una idea, estaba teniendo una situación de Alzheimer, o sea, pérdida de memoria, todos sabemos cómo es esa enfermedad, que llega un punto donde la persona ni siquiera recuerda quién es, ni cómo era, ni nada. Bueno, obviamente ese testamento sería nulo. Sin embargo, si yo logro demostrar que la persona antes de estar en buenas condiciones, no hay ningún problema, se sigue en ese caso la sucesión. Pero la pregunta de Don Marlon es muy válida. Si yo tengo una casa y no la atesto y resulta que están mis hermanos y mi mamá, obviamente ellos se van a repartir y se van a agarrar del moño, pero la palabra, y van Me a pregunta, repartirse esa propiedad. me preguntan, Brian, ¿cuánto vale un testamento? El costo, más o menos promedio, o depende de los bienes que usted tenga. Mire, buena pregunta. Un testamento medio tal vez pueda andar en unos 180,000 colones, así. Estoy haciendo un cálculo más o menos porque tengo una plataforma en la que calculo el costo, pero por ahí anda. Pero incluso puede ser que hasta les haga el testamento que hice en sucesión de estilo. ¿Por qué? Porque yo he visto que muchos familiares terminan hasta agarrados del moño, por la casa, por el carro, que los bienes, que las cuentas, y es mejor y es mucho más bajo testarlas que eso. ¿Por qué? Porque sucesorio también usted le va a tener que pagar al abogado y depende de la que ha hecho el abogado, ha sido por horarios. Entonces, imagínese que, por ejemplo, como lo que está presionando, que lo presiona, que yo no, yo tengo la casa atestada y para variar esta mis familiares vida, ojo, ahora y si, porque pasa todo un poco, ¿verdad? A veces esos episodios se ven fáciles y se complican. Y si resulta que no hay nadie en vida que reclamar ese bien, o sea, todos los herederos están muertos, adivina quién le va a caer esa Junta de Educación. Entonces, al Estado, claro, es muy raro que ocurran este tipo de situaciones, pero como les mencionaba el caso de Cantín, mejor señor, señora, mejor Estado. A veces es mejor ir a pagarle al notario que llevarse ese tipo de procesos así, porque a veces las familias se desintegran y hay familias que incluso han salido todos agarrados, pero no que voy a decir, pero es que es cierto. Yo me acuerdo una vez, bueno, esto le pasó a mi mamá, mi abuela murió hace, no me acuerdo, tal vez unos 10 años, por ahí. Bueno, mi abuela murió en un terreno en Desamparados, por cierto, y mi mamá tuvo que renunciar a su parte de herencia porque eran tantos los dedos que era como repartir confites entre un grupo de 300. O sea, era una casita muy pequeña. Entonces dice mi mamá, no, mejor voy a renunciar yo renuncio a mi parte de herencia, lo puede hacer perfectamente, a eso sí, de que proceda y lo tienes, y ya después cada uno lo hace. ¿Por qué lo digo? Pues, señores, a veces es mejor nosotros dejar un testamento, insisto en lo mismo, deja un testamento, es más fácil repartir con la última persona,
y es más sencillo. En estos casos, como mencionó Omar, yo el terreno de 100 millones, están mis tíos, mis abuelos, mis hijos, en todo el mundo, se complicar bastante y se va a complicar más, menciono, porque también ocurre si tiene usted deudas con municipalidades. Ay, 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 porque hasta la municipalidad se puede apersonar a sucesorio y bueno, don señor fulano de tanto, así que yo me apersono a que me paguen tanto. Y es importante para nuestros oyentes que nos escuchan también que ser de que entre más engorroso se pone el asunto, más engorroso se va a poner el tema de los honorarios. Sí, también Brian, bueno, y aquí cerca donde estoy hoy transmitiendo, aquí a los 200 metros, hubo un gringo que compró un terreno bastante grande, era el único dueño, se fue para Estados Unidos y se murió. Bueno, y en el transcurso de los años, ahí ya alguien vio que el terreno, porque conocía al gringo, averiguó que se había muerto y ya montaron una lechería y vacas y pollos y el tema legal ahí, ¿dónde queda, Brian? Es que su pasión, esa piedad, no yo, que la persona que está, ni siquiera es el dueño. Ya estos días la vía por el accesorio, ¿verdad? Y por otra parte, la vía civil, solicitar desalojo de esa persona porque está usurpando, no corresponden. Si la persona conoce al gringo, pues ya ahí son 100 pesos, eso le tocaría a esas personas demostrar ante un juez y de ahí, aquí, y perdón por lo que voy a decir, como dicen por ahí, aquí en Costa Rica cualquier cosa puede llegar a pasar. Entonces es un tema complicado, porque hay que probar todo un poco, hay que probar que es el dueño, que no es dueño, que la herencia. De hecho, yo conozco un muy parecido que está mencionando Mar, que ahorita está en el no sé qué y no sé cuánto, y no lo vamos a hacer precisamente por ese detallazo. El gobierno puede adquirir esas propiedades. ¿Cómo se da cuenta el gobierno? Cuando pasan muchos años, don Brian, digamos, esas propiedades que quedan ahí porque nadie las reclamó, porque nadie las heredó. ¿Cómo hace el gobierno? Y se da cuenta, hace un estudio y pasan automáticamente a manos del mismo. Esa es una muy buena pregunta. El gobierno, o sea, en este caso, el Estado podría heredar si no hay ninguna persona heredera de esa propiedad. Que cómo se darán cuenta, yo me imagino el gobierno como maneja el registro nacional, tiene la unidad de Castro, entonces ellos se dan cuenta de qué terrenos hay es dueño y en qué terreno no es dueño. De hecho, en este caso, la circunvalación norte, en la parte de Calle Blanco, ellos tuvieron que expropiar un montón de terrenos para poderle darle paso a la carretera. En este caso, digamos, esto podría pedir una sucesión de esa persona y podría perfectamente el Estado reclamar ese día, argumentar que no hay ningún heredero, no hay persona legítima ahí, ningún legatario tampoco, para darnos a los herederos son las personas que tienen derecho al bien. Los legatarios son aquellos igual que tienen derecho al bien, pero fueron nombrados por la persona en vida. Entonces, esto sí es importante. Igual, si usted tiene cuentas de usted tiene que nombrar beneficiario en el momento. Así es también. Porque el Estado ya y también podría beneficiar de ese tipo de situaciones. O sea, pues, si no hay bien, si no hay nada ahí, mencioné que va a ser el dueño de ese bien, el Estado puede perfectamente reclamarlo y decir, bueno, disculpe, aquí no hay nadie, así que yo voy a reclamar para mí y voy a solicitar pues, o en este caso notario, lo que lo mire señor notario, esta propiedad no tiene dueño, me voy a llevar y voy a construir una escuela, voy a construir un colegio, voy a construir lo que sea. De hecho, en estos momentos hay muchas propiedades y de hecho en San José uno camina
Hay muchas propiedades que dice se alquila, se vende, se alquila, se vende, y otros no sabemos quién es el dueño. Me dice usted un testamento abierto y otro cerrado. O sea, vamos a ver, dentro de nuestra cultura, ya, y porque la gente se casa, tiene carro, tiene casa, la está pagando, lo ideal sería, Brian, en el momento que ya tengas bienes, tener un testamento abierto por causa de muerte inmediata, por lo que pueda pasar o porque las reglas de juego cambian y entonces yo puedo modificar ese testamento, al decir abierto o cerrado. Es que se recomienda más que todo el testamento abierto para esa razón. Yo puedo venir, modificarlo, cambiarlo, siempre y cuando, y aquí voy a hacer advertencia, si usted reconoce a un hijo por testamento, esa parte no la puede revocar y no la puede cambiar. Es la única excepción a la ley. Pero si yo quiero desear a fulano y fulana y perencefo que me caen mal y quiero nombrar a otros herederos, lo puedo hacer perfectamente. Ahora, si es testamento cerrado, porque la persona tenía una situación especial, o que la persona sí lo decidió, igual tiene que tener 3 testigos, se firma y se sella, se guarda y se mete en un archivo. Después ese vivo testamento se le va a entregar al juez en el momento en que la persona muera. Solo que si es testamento cerrado, lamentablemente esa sí es una opción, cuidar el único que puede, y este normal y corriente y obviamente en este caso si usted tiene bienes, casas, vehículos, propiedades y otras cosas más, lo mejor es dejar un testamento. No se complique, como diría Juan Fallas, que yo no sé si todavía estará vivo ese señor, viva feliz, deje tu testamento ahí en un momento para que personas que tengan que, digamos, que administrar los bienes cuando yo esté allá, no se estén agarrando el pescuezo, como decimos popularmente, y ya para ir concluyendo lo que he comentado a lo largo de estos, cual la recomendación para el socio uno haga un testamento de las costestadas, de sus ordenas, es mejor. Así usted, ya después usted de muerto y sus familiares no van a tener la necesidad de agarrarse, van a poder repartirse lo que la persona en vida detestó. Que a ver, algunos me dicen, pues que es más caro el testamento, mejor el testamento ahora, porque cuando usted muera, nosotros no sabemos, más voy a ser sincero, así es un poco raro, no sé quién se va a morir y uno no sabe cómo va a terminar, entonces es mejor dejar testamento. Es 1000 veces preferible planificar el futuro, porque nosotros no sabemos qué nos va a reparar el futuro, no sabemos qué nos va a reparar la vida. La vida es el hoy, el mañana no lo sabemos, entonces el testamento es una garantía para usted de que ya usted cumplió con sus partes, ya después, ya sea ante un notario público, ante el juez, que toque abrir todo el proceso, ya va a ser más sencillo. Y por otra parte, también a nuestros amigos oyentes, siempre asesorarse de que si usted va a buscar, está habitado. Y también hay algo importante que se me olvidó mencionar aquí. Si usted va a abrir un sucesorio, ya su notarial o judicial, depende del caso, cómo se encuentre, sí es importante cumplir con todos los requisitos, porque si no, entonces se puede prevenir. O en este caso al notario le van a indicar el registro nacional, no puede inscribir cosas, pero primero tiene que haber un sucesorio. O por ejemplo, el caso de este gringo. Ahí en el gringo hay que abrir un sucesorio y para variar también aquí, si el gringo tenía los aquí, o si no los tiene de ahí, don Néstor podría salir beneficiado y podría ir y perfectamente pedir y decir, mire, aquí me deben, ustedes pueden, pero eso no yo, a que abran esa sucesión y me lo den a mí. Y perfectamente el Estado lo puede hacer. Muy bien, Brian.
Muy buena la entrevista hoy con ese tema, bueno, y el mensaje tuyo. Otra última pregunta, Brian. ¿Los testigos Adelante. son un requisito para hacer el testamento? O sea, vamos a ver, usted es mi abogado, yo te busco, voy a hacer Ajá. un testamento, usted me lo hace a mí y yo ahí pongo dónde va el carro, dónde va la casa Exacto, exacto. y, y dónde queda ese documento. Si, bueno, lógicamente a mí me queda una copia, pero Ok, voy a tengo mencionar. que, ok, sí, porque tengo que Sí, qué tener testigos importante, qué siempre. buena pregunta. El testamento tiene que quedar en el protocolo del notario. Y el notario le tiene que entregar a usted un testimonio, así un papel como el papel de seguridad, donde va a venir toda la exposición del testamento, todo lo que se relaciona, la distribución de los bienes, en dónde fue, la fecha, la hora, las firmas y todo eso. Si la persona tiene testamento, el notario tiene que enviar una copia de ese testamento al archivo notarial, que queda precisamente en el archivo notarial de la Alianza. Entonces, esa copia, y si es importante para nuestros amigos que tienen que ser testigos, tienen que estar en ese momento. Todos testigos van a dar sus obras. ¿Los testigos tienen que ser familia o no? Tiene que ser gente particular, el que usted escoja. No hay un problema familiar siempre cuando sea mayores de edad, aunque recomendamos que sean personas que conozcan a la persona que estaba en vida en ese momento, ¿verdad? ¿Qué pasa si la persona no tiene las facultades mentales, tiene Alzheimer, está enferma y el abogado la recibe? Ay, eso se la trae, que habría que ver si la persona tiene algún caso, alguien que tenga las vanguardias, en este caso este tipo, eso sería la vanguardia que tenga que hacer. Porque si yo hago un testamento y resulta que la persona tiene Alzheimer, y el testamento es completamente nulo, porque la persona no es bueno, sale en sus dominio mental, en arte, entonces eso es un problema. Bueno, y que el abogado tenga honestidad también y no se venda por unos dólares más. Bien, Brian. También. Bueno, Brian, un gusto saludarte. Esperamos este año tener varias entrevistas en este campo legal. Hay tanto y tanto y tantos casos y vos con tu experiencia y conocimiento, podemos instruir a toda esta gente que nos consulta y que nos sigue. Gracias hoy por el primer espacio de este 2025. Esperamos tenerte Con muchas mucho gusto. veces con el conocimiento y lo que nos gusta y a nuestros oyentes lo ha externado es que vos lo haces de manera muy natural poniendo ejemplos, ¿verdad? O sea, has vivido experiencias y las trasladas para que la gente no cometa los errores, se asesore y busque hacer todo legal como se debe, ¿verdad, Brian? Así es, exactamente. Te agradezco, Brian, que tenga un bonito miércoles y nos vemos en una próxima, ahí tocando Oh, temas importantísimos. muy amable, gracias. Bueno, gracias, Brian. Ahí queda el teléfono de Brian para cualquier consulta, asesoría. Brian Gol, al servicio de ustedes en Desamparados de Alajuela. Entonces, de parte mía, ha sido todo por el día de hoy. Gracias por su sintonía. Hoy miércoles 15 de enero. Nos vemos mañana a partir de las 11 de la mañana, si Dios lo permite. Que tengan una muy bonita tarde. Gracias. ¿Cómo comer rico en proteínas sin vivir pegado a la cocina? Sabemos que la falta de tiempo, creatividad o simplemente pereza te alejan de comer como quisieras. Con nuestro plan Solo Proteínas solucionamos eso con 200 gramos de proteína, más de 50 opciones deliciosas y únicas como tortas de carne, pollito con papas, picadillo de plátano verde, 5 opciones por 20,000 colones. Visita hoy meliacr.com.